Buenos días a todos, buenas tardes para los que están un poco más lejos. Mi nombre es Aida Figarin, soy experta técnica de la Secretaría de la plataforma Let's Slack y quiero darles la bienvenida a este intercambio virtual que vamos a tener eh, hoy día sobre la herramienta para la estimación de emisiones de compuestos de efecto invernadero en los proyectos de desarrollo orientado al transporte DOT. Quiero comentarles que nosotros desde la Secretaría estamos muy ilusionados con este intercambio virtual, porque es primera vez que, como continuación de un webinar, hemos podido organizar un intercambio virtual de esta naturaleza que nos permita profundizar y entrar en más detalle con los mismos participantes o con otros interesados en la herramienta que se ha presentado en el webinar, ¿no? Entonces, como ustedes saben, esta es una continuación un poco más técnica y para un grupo más pequeño del webinar que se llevó a cabo el 31 de agosto sobre este mismo tema de estimación de emisiones en proyectos DOT, que fue además organizado en conjunto con Embark. El formato que vamos a seguir hoy día es un formato diferente al webinar y ahora se los voy a explicar. Primero quiero agradecer también y darle la bienvenida a Sayel Cortés. Él nos acompañó en el webinar del 31 y va a estar a cargo del intercambio de la capacitación que vamos a seguir hoy. Sayel se desempeña como consultor en cambio climático y políticas urbanas y además coordina los programas de formación de capacidades y de ciudades seguras en CityNet, trabajando con gobiernos locales en Asia. Anteriormente ha trabajado con CTS Embark en México en las áreas de desarrollo urbano sustentable y de cambio climático y calidad del aire. Sayel es ingeniero ambiental con maestrías en economía y en políticas y asuntos globales enfocados en la cooperación internacional para el desarrollo. Sayel va a estar encargado de darnos una primera presentación introductoria sobre el tema para que todos estemos alineados y preparados para la segunda parte, que es la parte práctica. Esta primera presentación introductoria va a ser de aproximadamente 15 a 20 minutos. Va a seguir un poco la misma dinámica del webinar pasado. A lo largo de esta presentación, ustedes pueden hacernos llegar sus preguntas a través del chat. En el panel de control del GoToWebinars en el que están conectados hay una pantalla de chat donde pueden ir escribiendo sus preguntas a lo largo de la presentación de Sayel, luego de la cual vamos a hacérselas llegar para que Sayel las pueda responder y se aclaren todas las dudas que tengamos. Esa es la primera parte del intercambio, que es una parte corta e introductoria para que estemos todos alineados. La segunda parte va a ser el ejercicio conjunto, que es un ejercicio práctico que se va a ir haciendo, que va a ir llevando adelante Sayel visualmente para ustedes, pero ustedes también tienen los documentos para irlo haciendo de manera práctica desde sus propias computadoras. Los documentos fueron enviados por correo, pero también tienen la oportunidad de descargarlos en el panel de control del GoToWebinar, en la pestaña que dice documentos. Ahí los pueden descargar y tener a disposición para que estén listos para ser usados en este segundo bloque del intercambio. Si tuvieran algún inconveniente con la descarga de los documentos, por favor nos hacen también llegar sus preguntas o consultas a través de la sección de chat. Otro tema importante para saber en este segundo bloque, cuando estemos haciendo el ejercicio práctico, las preguntas van a poder ser hechas verbalmente a través de su propio micrófono. Para saber quiénes son los que quieren intervenir y preguntar, hay una herramienta que tiene un botón como mano, que es para levantar la mano, con lo cual nosotros sabemos que ustedes tienen interés en intervenir y les vamos a abrir el micrófono para que lo hagan. Entonces en la primera presentación introductoria de Sayel, todas las preguntas van por chat, por escrito, como en el webinar normal. Y en el segundo bloque, cuando ya estamos en el ejercicio práctico, ya vamos a entablar un diálogo abierto. Sin embargo, nos tienen que hacer saber quiénes son los que quieren intervenir para poderles abrir el micrófono oportunamente a través de levantar la mano.
Finalmente, quiero también mencionarles que la facilitación del intercambio virtual va a estar a cargo de Alexandra Granados. Ella es la encargada de gestión de conocimientos de la Secretaría Let's Slack y es quien se va a quedar con ustedes apoyándolos y acompañándolos durante todo el intercambio. Entonces, no voy a quitar más tiempo con toda esta parte introductoria. Les agradezco a todos ustedes que se han conectado y se han dado el tiempo de participar. Espero que sea un éxito, estoy segura que lo será. Para nosotros es muy importante después conocer los comentarios que tengan, que por favor nos los hacen llegar cuando les aparezca la encuesta de la sesión, ya que como digo, primera vez que hacemos este tipo de continuación de los webinars, nos ilusiona mucho que funcione y poderlo ir mejorando este sistema para futuras oportunidades con ustedes. Entonces, sin más, les doy otra vez la bienvenida a todos, le agradezco a Sayel su participación y lo dejo a Sayel encargado de la presentación. Muchas gracias y éxitos. Muchas gracias, Aida. Un saludo a todos, qué bueno que regresaron después del webinar pasado. Como ya se mencionó, la idea es repasar de nuevo el modelo, ahora un poco más a detalle y hacer uno, y si el tiempo nos da, 2 ejercicios en conjuntos para ver cualquier duda que tengan. Estoy pensando que este webinar va a ser un poco más técnico y creo que de esta forma podemos aprovechar también para ver un poco más de lo que se menciona en el manual, que entiendo que ya todo el mundo tiene. Entonces, pues vamos empezando. Primero con una revisión rápida del modelo. Esto nos va a servir para asegurarnos de que todos estemos en la misma página. Y después voy a aprovechar para entrar en detalle en algunos puntos que pueden ser un poco complicados del modelo, darle tiempo para explicarlos con más cuidado. Entonces, y después ya brincamos ahora sí a los archivos del ejercicio, que entiendo que ustedes ya descargaron también, por un lado el modelo, que ya lo tienen todos, y también los ejercicios, que si no están como parte de los archivos de Handout aquí en este webinar. Entonces, vamos a repasar primero el modelo. Estas van a ver que las diapositivas son muy parecidas, de hecho casi iguales a algunas que vimos la vez pasada, así que le voy a ir muy rápido. Como ya se mencionó antes, el programa general del modelo se puede dividir en 4 partes. Primero se hace un cálculo de las emisiones de movilidad, que funciona como línea base. Después se estima el impacto del desarrollo orientado al transporte en esta movilidad. Se recalculan las emisiones considerando ya este nuevo escenario y finalmente se comparan los 2 escenarios. En un principio, la base crítica son los datos iniciales. El modelo, por supuesto, requiere información y fundamentalmente se necesita información de 3 tipos: las características de la flota, en términos de cantidad, tamaño, combustible y eficiencia; cuantificación de la actividad, es decir, qué tanto se mueve la gente en cada modo de transporte; y por supuesto el combustible que se consume o energía, en el caso de que sea energía eléctrica. Y bueno, los factores de emisión, que estos son un poco más sencillos porque ya hay valores bastante estándar. Aquí el reto es que los primeros 2 tipos de información, las características de la flota y la cuantificación de la actividad, puede ser un reto y depende mucho de los estudios que tengan, ahora sí que a nivel local, en cada una de las ciudades. Normalmente para calcular se requieren estudios de tráfico que no siempre todas las ciudades tienen, pero bueno, algo que sí vamos a ver repetidamente durante el modelo y se mencionó también la vez pasada es que la disponibilidad de información es crítica y es ahí donde radica el principal reto muchas veces. Para estimar las emisiones se sigue la estructura Activity Structure Intensity Full, que básicamente nos dictan los pasos que después vamos a seguir en el archivo de Excel. Entonces, por eso sí quería repasarla, aunque creo que ya todos la conocen. Primero empezamos con la actividad total, que es básicamente cuántos kilómetros se recorren por pasajero. Después la estructura modal nos dice de qué forma se recorren estos kilómetros y nos interesa mucho saber sobre todo la eficiencia, que es la parte de intensidad energética, y el tipo de combustible. También tiene que ver con la ocupación promedio de los vehículos, que eso habla mucho de cómo se convierte el número de gentes que
que se transportan al número de vehículos y el número de energía consumida, energía y combustibles. Y bueno, finalmente los factores de emisión. Esto tampoco es nada nuevo, ya esta misma diapositiva la vimos la vez pasada, pero es convertir este esquema en, ya en unidades, básicamente. Y bueno, la estructura modal viene con la cantidad de vehículos que se encuentran, la actividad con qué tanto viajan, cuántos kilómetros se recorren al año. La intensidad energética, pues es la eficiencia, que puede ser en kilómetros por litro, kilómetros por metro de combustible, normalmente de gasolina o diésel, kilómetros por metro cúbico de si es gas, en algunos casos podría marcarse así, o para vehículos eléctricos en kilómetros por kilowatt hora. Eh, Juntando estos tres, multiplicando los primeros y dividiéndolo entre el último, se tiene la energía consumida, energía o combustible en el año. Y esto ya es muy fácil de convertir a emisiones usando los factores de emisión, que dependen del tipo de combustible que se utilice y de la estructura que se tenga para generar estos combustibles en cada país. Así es como a veces una misma gasolina podría tener diferentes emisiones si se considera pues la calidad un poco de la gasolina, aunque en la mayoría de los casos son bastante estándar. Siguiendo, tenemos la parte de estimación del impacto del desarrollo orientado al transporte y la movilidad. Esto lo hacemos a través de elasticidades que vinculan los indicadores urbanos con los cambios en la movilidad. Particularmente en el modelo trabajamos con dos variables de movilidad, el número de viajes y la longitud de estos viajes. Dos puntos muy importantes que sí quiero explicar un poco mejor es elasticidad. En caso de que alguno no los conozca, es un concepto que se usa mucho en economía y que es un coeficiente de la variación porcentual entre dos variables. Voy a hablar un poco más de la elasticidad al final de la presentación, entonces eso lo dejo aquí y más tarde, y en un ratito les explico con más detalle. En cuanto a los indicadores urbanos, es la forma como podemos representar los cambios urbanos en factores cuantificables, más numéricos. El modelo utiliza densidad poblacional y un índice de uso mixto. El índice de uso mixto es un poquito más complicado, así que también lo voy a explicar con más detalle al final. Pero algo que sí quiero mencionar aquí es que se pueden agregar más indicadores si es necesario, solo que se requiere información de elasticidad. Y esto se necesitan hacer análisis previos que están fuera del alcance de este modelo para estimar estas elasticidades. Existen ya algunas elasticidades que se han calculado en diferentes ciudades, muchas en Estados Unidos, por ejemplo, y en un momento dado, y podremos hablar de esto un poquito más a detalle, es fácil modificar el archivo de Excel si ustedes quisieran agregar otros indicadores urbanos con otras elasticidades y hacer sus propias pruebas. La última parte es la comparación de escenarios, que esto es lo más sencillo, ya que se tienen los dos escenarios, el de línea base y aquel que considera el desarrollo orientado al transporte, pues se corre, digamos, en el tiempo y se comparan los cambios. El modelo menciona algunos indicadores que ya vamos a ver, y pues aquí está la representación gráfica de esto. Es básicamente ver las diferencias entre los diferentes escenarios. Ahora, estos son los temas especiales que quería platicarles. Son dos. Primero vamos a hablar de la elasticidad. Como mencionaba, la elasticidad nos sirve para cuantificar la variación de una variable al cambiar otra variable. Eso suena como trabalenguas, pero básicamente se puede ver un poco con la fórmula que está abajo. Cuando la variable x cambia un determinado porcentaje, la elasticidad, la E, nos dice qué tanto va a cambiar la otra variable, en este caso Y. Por ejemplo, si la variable X es la densidad poblacional y la variable Y son el número de viajes, entonces E nos va a decir si la densidad poblacional aumenta un 10%, en qué porcentaje va a cambiar el número de viajes. Entonces, este cambio puede ser positivo o negativo, según el caso, pero puede ser que al aumentar la densidad poblacional, el número de viajes aumente o disminuya si la elasticidad es negativa. Para estimar esto, como mencionaba, se utilizan métodos estadísticos de econometría, que son análisis multivariables, por lo que siempre hay un pequeño margen de error. Y esto es algo que creo que es importante también mencionar, y por eso no tiene el símbolo igual, sino que tiene el igual así como con onda.
la elasticidad es un factor que al ser estadístico y al tener por fuerza coeficientes de error, ayuda a explicar los cambios, pero nunca va a explicar todo el cambio. Siempre hay otros factores que no se pueden considerar en los modelos. Entonces, eso es un poco de entender las limitantes del modelo, pero sí nos sirve de cualquier forma para estimar, al menos a grosso modo, hacia dónde se va moviendo la dirección. Esto se compensa al hacer la diferencia entre los escenarios, porque partimos de que al estar hablando de la misma ciudad, los coeficientes de error deberían ser similares. Así que el modelo presenta mejores datos o datos más confiables al hablar de la diferencia entre los dos escenarios que de las estimaciones propias de cada uno. Eh, de nuevo, el principal reto para tener estas elasticidades es que los métodos estadísticos requieren datos y esos datos no siempre están disponibles. En particular, para calcular estas elasticidades se requerirían información sobre la ciudad, que esa hasta cierto punto normalmente puede obtenerse eh, a través de sistemas de información geográfica o a veces ya se cuentan con estos datos las oficinas de estadística, pero también requiere información sobre los viajes en cada zona de la ciudad para poder relacionarlos. Y básicamente el análisis estadístico lo que hace es comparar para una unidad geográfica, vamos a decir para una colonia o para un conjunto de manzanas, cuántos viajes hay y cómo son sus condiciones urbanas. Y lo analiza, digamos, para sacar cómo cambian los viajes en función de las condiciones urbanas de la colonia o de la manzana. Entonces, de nuevo aquí los datos puede ser un reto, pero bueno, si se tienen es un método bastante establecido que se puede seguir para estimar las elasticidades propias de cada ciudad. Si no, pues se pueden tomar elasticidades que ya se encuentren disponibles para otras ciudades y un poco ver cuál ciudad puede ser similar o como vamos a ver más adelante en el modelo, se pueden considerar diferentes escenarios en base a elasticidades más o menos promedio. Algo interesante, perdón, es que estas elasticidades miden el efecto de una variable sobre otra y por la forma como se estima la elasticidad se asume, digamos, se construye la elasticidad para que sea aditiva. Esto es lo más común, no es estrictamente necesario, pueden proponerse otras ecuaciones, pero en general las elasticidades normalmente se calculan de esta forma, lo cual hace que sea muy fácil considerar diferentes efectos. Entonces, por ejemplo, en este modelo, donde consideramos la densidad poblacional y la mixtura a través del índice de uso mixto, pues lo podemos ver en el archivo de Excel como hay dos elasticidades que estamos considerando y sumamos su efecto para ver cuál va a ser el efecto en el número de viajes o en la longitud de los viajes. Si de repente se tuviera la elasticidad y la información de otro indicador urbano, se podría agregar uno más y solo se suman los efectos. Esto lo hace mucho más claro y también nos ayuda perdón, en el análisis a saber qué indicador urbano tiene qué efecto en la movilidad. Entonces, bueno, esto es un poco un tecnicismo, pero la parte práctica es que se pueden sumar los efectos de diferentes elasticidades en diferentes indicadores urbanos. Otra cosa que quiero explicarles es el índice de uso mixto. Este es, y no se asusten con la fórmula, este es el índice de uso mixto que estamos usando en este modelo. Básicamente es una unidad que evalúa qué tan homogéneo es la distribución de los usos de suelo que se consideran. Con esta fórmula, que es el tipo de estos indicadores, es un indicador de medición de entropía, pero toma el valor de 1 cuando todos los usos de suelo considerados se encuentran en la misma proporción y de 0 cuando se concentra todo en un solo uso de suelo. Entonces, no es necesario que memoricen la fórmula ni nada. Ahora les voy a explicar cómo ya se puede calcular en el modelo muy fácil. Pero lo interesante es que sepan que este es uno de muchos indicadores que existen, pero este es relativamente común. Es para medir cuál es la diversidad de los usos de suelo en una determinada zona, lo cual hemos visto que en nuestras investigaciones que tiene relevancia para el número de viajes y la distancia de los viajes. Para facilitarle el cálculo de este indicador, sobre todo sabiendo que no es un dato que normalmente esté disponible,
se agregó en el modelo, en la última pestaña de cálculos auxiliares, unas pequeñas fórmulas ya hechas para que ustedes puedan poner la información sobre las viviendas y las unidades de otros servicios que se encuentren en la zona y se calcula automáticamente el índice de uso mixto. Eh, inclu- en cierta forma, el índice de uso mixto que estamos calculando aquí es uno de los más sencillos, tal vez que podrían calcularse, porque solo estamos considerando las unidades residenciales, las viviendas, y unidades de servicio en general. Digamos, ahí agrupamos casi cualquier tipo de servicios que se encuentren en la zona. La lógica de esto es considerar las unidades que tienen que ver con el origen y con el destino de los viajes, aunque si en algún caso particular lo considera necesario, se puede hacer este índice de uso mixto un poco más extenso e incluir diferentes usos de suelo. Algo que quisiera mencionar en este sentido es no necesariamente eh, tener mayores clasificaciones va a mejorar el resultado. Creo que es importante entender que más allá de la fórmula, este índice de uso mixto lo que nos quiere decir, o para lo que lo queremos usar, es para saber cuánta diversidad hay en la zona de estudio, digamos, en la colonia o en el desarrollo que estamos trabajando, pero en función de la movilidad. Entonces, por ejemplo, si en una zona se tienen viviendas de diferentes tipos, pues tal vez no tenga mucho sentido incluirlas todas porque podría darse la percepción de que al haber viviendas de diferentes ingresos tal vez o de diferentes tamaños, hay diversidad, hay mayor mixtura en la zona, cuando en realidad todo es zona habitacional. Entonces, creo que por eso, aunque solo estamos viviendo en dos clasificaciones, es útil esta división y habría que tener cuidado si se quiere agregar más, que podría ser el caso tal vez si quisiera no sé, tal vez excluirse de los parques y manejarse como diferentes zonas o si quisiera de repente, por algún motivo especial, considerar diferentes diversidades. Sin embargo, bueno, por estándar, por default, digamos, el modelo está así de sencillo y creo que en la mayoría de los casos esto sería suficiente. Ahora, antes de pasar al ejercicio, me gustaría revisar si hay alguna pregunta hasta ahora. Esto fue un poco como la revisión teórica. La mayoría de lo que platiqué ya lo vimos la vez pasada, pero bueno, si alguien tiene alguna duda, podemos hacer aquí un pequeño descanso para ver cualquier pregunta que tengan. Hola, bueno, aquí no veo preguntas todavía por el chat, entonces si tienen alguna pregunta aclaratoria sobre lo que nos acaba de exponer Sayel, es el momento de escribirla. Si no tienen, entonces eh, podemos pasar a la parte del ejercicio. Entonces, si están de acuerdo en que pasemos al... Ah, perfecto, tenemos una pregunta. Ok. De Carlos Atalaya. La pregunta es, ¿qué gases incluyen el modelo? ¿Solo CO2 o qué otros gases están incluidos? Muy buena pregunta. Mira, me voy al modelo para mostrar. Estamos incluyendo... Ay, ¿dónde quedó? Mm, Estamos incluyendo cuatro. Eh, Tenemos las emisiones de dióxido de carbono, de metano, de CH4 y de óxido de nitrógeno. Estos son los típicos gases de efecto invernadero que suelen considerarse. Y en este modelo también incluimos las emisiones de carbono negro. Por eso hablamos de compuestos de efecto invernadero y no de gases de efecto invernadero. Y bueno, ya todo esto se agrupa en las emisiones totales. Pero sí, básicamente el modelo está construido para estimar dióxido de carbono, metano y óxidos de nitrógeno. Y hay carbón negro. Gracias, Ayen. ¿Hay alguien que tenga otra pregunta? Si no, entonces podemos pasar a la parte del ejercicio. Eso sí, quería antes recordarles. Ah, bueno, tenemos otra. Okay. Ah, ok. No, no es una pregunta. Bueno, quería recordarles a todos y todas que en el panel de control, abajo encontrarán en la parte de documentos, ahí está el modelo
está el manual y está los ejercicios que vamos a ver. Entonces, para que lo tengan a mano durante esta parte, durante este momento donde vamos a empezar entonces con el ejercicio. Eh, entonces, que lo puedan descargar y puedan ir haciendo el ejercicio conforme Sayel va explicando. Ok, sí. Entonces, Entonces, adelante, Sayel. seguimos. Bueno, voy a revisar primero a mostrarles rápidamente los archivos con los que vamos a estar trabajando, que me imagino que todos ya los tienen. Por un lado, tenemos el archivo de los casos de estudio, que el nombre del archivo es Herramienta para la estimación de emisiones de CEI en proyectos DOT, casos de estudio. Y viendo así solo para dar un vistazo al archivo, para que sepan más o menos lo que tenemos, son dos casos de estudio que se desarrollaron para ciudades en México. El primero es para la ciudad del Salto, en Jalisco. Empezamos con información de la ciudad, eh, cosas muy básicas como población total, tasa de crecimiento, densidad poblacional, índice de uso mixto promedio. Después incluimos información de movilidad, los modos de transporte, su combustible, la cantidad de vehículos y los kilómetros recorridos, y agregamos, bueno, las fuentes que se usaron. Después, la parte de información de la zona DOT por analizar. Estos son supuestos. En este ejercicio se supone que se va a hacer este desarrollo DOT con cierta densidad de población y cierto índice de uso mixto. Se supone un alto impacto de los cambios urbanos en la movilidad, y esto lo vamos a ver más sobre el archivo. En este caso en particular se supone, se asume que no va a haber cambios en la distribución modal, para simplificar un poquito el ejercicio, y se asume que estos desarrollos orientados al transporte se van a implementar inicialmente para 5,000 personas, y que va a crecer en un 5% cada trienio. Entonces, solo que quede claro que esta parte 2 es el plan, digamos, que se quiere evaluar. Eh, Tiene que ver más con lo que se pretende realizar que con lo que realmente está. Dentro del mismo caso B, vamos a tener una pequeña variación, solo para que vean la diferencia. ¿Qué pasa cuando consideramos diferentes elasticidades? Y esto es un poco para que quede más claro la parte de elasticidad. Ahora, también tenemos otro caso, que yo creo que sí vamos a alcanzar a ver los dos, pero bueno, hay que ver cuánto nos tardamos en el primero. Este es otro caso para la ciudad de Guadalajara. Lo primero es similar: información de la ciudad, información de la movilidad. Se propone otro escenario en el que se construyen zonas de desarrollo orientado al transporte con ciertas características. Aquí sí se considera que hay cambios en la distribución modal. Se asume básicamente que por los cambios en el desarrollo urbano disminuye el uso de transporte particular en un 5%, y aumenta el transporte público en un 5%, para un poco balancear. Eh, hay que considerar que esta información, aunque estamos hablando de escenarios que se van a realizar, digamos, son estimaciones, puede basarse de casos previos, puede basarse de encuestas que se hayan hecho anteriormente, o de fraccionamientos similares que se hayan construido en otra parte. También el segundo caso se propone una variación para, pues para ver un poco cómo puede cambiar los resultados al modificar algunos de los indicadores. Eh, Al final, bueno, hay un poco de explicación de cómo tiene la información. Lamentablemente, funciona para México. Es la información de INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística de México. En cada país, pues las fuentes de información serán diferentes. Por otro lado, es lo que vamos a estar haciendo, tenemos el modelo, que entiendo que ya todo el mundo lo tiene. Yo voy a ir haciendo el ejercicio al mismo tiempo que ustedes, poniendo la información para ir viendo cómo se va capturando. Entiendo que tal vez no sé con qué tanta calidad puedan verlo en su pantalla, pero si tienen cualquier duda, por favor, como ya lo mencionamos, avísenos con la mano, y abrimos el micrófono para que hagan su pregunta y para que todos veamos al mismo tiempo.
Entonces vamos a ir básicamente pues capturando los datos y viendo los resultados en el modelo al mismo tiempo juntos. Entiendo que también ustedes ya tienen el manual y que tal vez ya le dieron un vistazo, entonces creo que podemos irnos rápido y para tener los dos casos, pero si en cualquier duda por favor avísenme y yo creo que una de las principales ventajas de esta capacitación virtual, más allá de que mucho de lo que vamos a hacer lo pueden ustedes hacer junto con el manual, es que pueden hacer otras preguntas, que puedan preguntar, oye, ¿qué pasa si hago esto en lugar de aquello? O ¿por qué lo hacemos las cosas de esta forma? Entonces, la verdad es que sí espero que eso sea algo bastante interactivo y creo que ahí es donde está la riqueza. Pues bueno, sin más ni más, empezamos. Eh, yo voy aquí a dividir en mi pantalla y lo primero es pues capturar la información. Que en la captura de datos voy a empezar con el caso 1 del salto y pues no hay mucha ciencia en esto. Ponemos el nombre de la ciudad al principio. Una recomendación que a mí me parece siempre importante es guardar el archivo con otro nombre para que mantengan el original, caso el salto. Y pues para poder ir trabajando y jugando sin afectar el primero. Entonces vamos a ir capturando los datos todos juntos. De población, de crecimiento poblacional estimado. La densidad poblacional. Tengan cuidado al capturar la densidad poblacional, la cuestión de las unidades. En general en el modelo, si se mantienen las mismas unidades, no hay mucho problema, pero como existen algunos factores y factores de conversión ya dentro de las fórmulas, traten de apegarse a las unidades que se sugieren. En el caso de densidad poblacional son habitantes por hectárea, que para nuestro ejemplo es 33.31. Entonces, solo para que van a poner eso en lugar de los 3.331 habitantes por kilómetro cuadrado. El índice de uso mixto es adimensional, así que no hay unidades. Eh, y existen otras versiones del índice de uso mixto que también podrían usarse en un modelo, en un determinado momento. Aquí voy a hacer un paréntesis para enseñarles cómo se calcularía este índice de uso mixto. Ya en el ejercicio ya nos está dando que es 0.2075, pero si quisiéramos nosotros calcularlo, podemos ir a cálculos auxiliares y en la parte de hasta arriba escribimos el número de viviendas habitadas y unidades de servicio. No tengo el valor aquí del número de habitantes. No, sí. El número de viviendas para este ejercicio son 3.793 y el número de unidades económicas o unidades de servicio son 6.271. Al momento que se hacen estos cálculos, lo que hace el modelo es primero calcular la proporción de vivienda. Entonces aquí estamos viendo que 85.44% de estas unidades son vivienda y 14.56 son unidades de servicio. Esto no es más que obtener el porcentaje. Y utilizando estas dos proporciones, se calcula el índice de uso mixto, que es la fórmula que les enseñé anteriormente, y nos da un valor de 0.2075. Este valor es el que se puede copiar a la primera pestaña de captura de datos, y aquí ya lo ponemos. Al momento de copiar, copian el valor, no la fórmula, para que tengan el número que quieran. Siguiendo, ahora tenemos que incluir la información de los modos de transporte. En este caso, ya los modos de transporte coinciden. Si ustedes en su ciudad tuvieran diferentes modos de transporte, habría que ajustar las eficiencias y las ocupaciones promedio de acuerdo a la información que tengan en cada una de sus ciudades, que puede cambiar un poco. Por ejemplo, el microbús de transporte público en gasolina se asume cero porque en México la mayoría de los autobuses de transporte público son a diésel. Entonces vamos escribiendo la información. Ojo que en el caso de estudio hay un punto, pero son miles de kilómetros. Entonces son 28.835 kilómetros, por ejemplo, al principio.
Algo interesante y que creo que es una de las ventajas de utilizar este tipo de modelos es que también pueden plantearse escenarios hipotéticos, si se quisiera. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, todos los autobuses que ahora son de diésel cambiaran a gasolina y se puede ver los diferentes impactos? Entonces, de repente, este tipo de modelos pueden ser útiles también para un poco jugar con posibles escenarios y ver los efectos y en un momento dado decidir entre alternativas, que creo que es de los principales beneficios que se tienen de este tipo de herramientas. Al ser sencillas, es muy fácil, digamos, incluir o modificar algunas cosas para ver qué puede pasar en diferentes escenarios. Aquí ya terminé de incluir la información de cantidad de vehículos y kilómetros recorridos. Les recomiendo que también pongan la parte de fuentes de información, sobre todo si están trabajando con otras personas que a veces pueden tener diferentes datos y sí es muy útil ver de dónde vienen para saber cuál es más confiable eh, o en un momento comparar diferentes fuentes o incluso se pueden hacer también análisis de sensibilidad si ustedes quisieran. Sayel, ¿Sí? una consulta. Ahí, digamos, en el caso, por ejemplo, que yo tuviera datos de que, por ejemplo, 50% de taxis usa gas y el otro 50% usa diésel, yo puedo agregar ahí en esa herramienta otra fila donde diga taxi, gas, mientras tenga el dato de eficiencia o es, digamos, un Sí. promedio. Bueno, se podría hacer de las dos formas. Lo mejor sería que incluyeran el valor aquí. Tal como está ahorita el modelo, permite tener 10 modos de transporte. Entonces yo recomendaría inicialmente que no agreguen nuevas filas, sino que cambien las filas que ya están. Si necesitaran agregar nuevos vehículos y se puede agregar filas aquí, pero también es importante, también se tienen que agregar las filas en las diferentes pestañas y se tienen que jalar las fórmulas de la pestaña superior. Entonces sí se puede, no, Ajá. solo que requiere un poquito más de tener cuidado de que no se pierdan las fórmulas y de agregar. Mi sugerencia también es, eh, dejamos aquí, digamos, espacio para 10 modos de transporte porque nos pareció que era suficiente en la mayoría de los casos y yo balancearía el costo contra el beneficio. De repente sí tenemos información de que se usan más modos de transporte, pero son modos de transporte que no se usan tanto y que realmente tal vez influyen menos del 2-3% de los vehículos. Entonces, tal vez para analizar la situación, para ver realmente los principales actores que generan las emisiones, no es necesario incluir todos los vehículos. Ok. Entonces, bueno, esa sería, sí se puede, pero como toma un poco de esfuerzo, yo balancearía si realmente vale la pena incluir un nuevo modo de transporte. Incluso en nuestro caso se simplificó un poco, no se incluyen, por ejemplo, solo se incluye un modo de transporte de carga, la camioneta particular, que es el más frecuente, aunque sí, en esta ciudad del Salto tiene una zona industrial importante, entonces seguro hay trailers un poco más grandes, solo que no son tan representativos, no hay tantos. Ajá. Bueno, siguiendo, ya después de incluir la información de la ciudad y los vehículos, pasamos a incluir la información de la zona 2 por analizar. Esto, como les comenté antes, es pues lo que se planea hacer. Entonces aquí se va a asumir que se va a hacer una zona 2 con una densidad poblacional 3 veces mayor a la original, entonces de 100. Y se asume que el índice de uso mixto va a ser 0.25. Eh, Sayel, hay otra pregunta, sí, disculpas a Daniela porque no la vi porque la escribió. Este, les recuerdo que en este momento pueden levantar la mano y yo les puedo dar la palabra. Pero preguntaba a Daniela que ujú. si ella no, en caso de que no tuviera deficiencia, si puede utilizar esos valores, digamos, que vienen, si se pueden tomar en este estudio, digamos. Sí, sí, se puede ver y en la parte de constantes, tal vez hay, bueno, no, se pueden ver aquí las eficiencias y las ocupaciones promedio.
por ejemplo, la eficiencia de 9.6 y la ocupación promedio de 1.2 es lo que se considera en México para el automóvil particular. Entonces, como obtener la información necesaria suele ser un reto muchas veces, depende de la información que se tenga, creo que a final de cuentas lo importante es usar el acercamiento más cercano que tengan. Entonces, sí, definitivamente, si a falta de mejor información pueden usar estos datos, también pueden a veces buscar en Internet por ejemplo, para eficiencias, sí hay información en línea de diferentes vehículos. Hay que considerar que, por ejemplo, muchas veces las marcas de vehículos publican sus eficiencias, pero estas son eficiencias, digamos, de laboratorio, un poco teóricas. Y sí hay que considerar que hay pérdidas por las características del terreno, por la forma como se maneja, el estar acelerando y frenando dentro de la ciudad, ese tipo de cosas, las vueltas, el tráfico, cambian un poco la eficiencia real. Pero bueno, a final de cuentas es usar el mejor valor que tengamos, por un lado, y por otro, lo que mencioné también anteriormente, es si se utilizan los mismos supuestos en los dos escenarios, digamos en el de línea base y en el de zona DOT, eh, a final de cuentas estamos hablando de la misma base, estamos hablando del mismo supuesto en los dos casos, por lo que la diferencia normalmente tiene bastante validez. Entonces, si de repente tú asumes que la eficiencia es de 9.6 con 1.2 de ocupación promedio, puede ser que en tu ciudad los valores son un poco diferentes, pero a final de cuentas las reducciones de emisiones entre un escenario y el otro van a ser bastante realistas, porque los dos partieron del mismo supuesto. Este, entonces, si hay cualquier duda, por favor, interrúmpanme con confianza y mientras sigo. Aquí es donde se habla de la parte de las elasticidades. Al momento de poner el nivel del efecto del indicador urbano en la movilidad, el modelo ya está para que ustedes puedan escoger si quieren un impacto bajo, medio o alto. Sin embargo, me gustaría tomar un ratito para explicarles a qué se refiere exactamente eso. Si yendo a la pestaña de constantes, cuando vamos aquí abajo, y voy a hacer esta pantalla un poco más grande, eh, se ven el nombre del efecto del impacto medio, bajo, medio y alto para densidad poblacional y para usos mixtos. Aquí el nombre está mal. Este, estos, estos diferentes casos son realmente promedios de las elasticidades que encontramos en algunos estudios. Entonces, en esta parte de constantes, si alguien de veras quisiera meterse más en este tema, eh, pueden ver de la fila 56 a la 70 diferentes artículos científicos en donde se reportan elasticidades para estas dos variables, para densidad poblacional y para índice de usos mixtos. Entonces lo que hicimos fue revisar algunos artículos, escribimos aquí las elasticidades que usan y más o menos vimos las diferentes tendencias. Como son para diferentes ciudades, los valores cambian, pero tratamos de hacer un promedio perdón, de aquellos que son bajos, de aquellos que son medios y de aquellos que son altos, pensando en que cada quien pueda ver escenarios. Digamos, si mi ciudad responde mucho a los cambios urbanos, tal vez un impacto alto tiene más sentido. Si mi ciudad responde poco, un impacto bajo. Si no estoy seguro, bueno, puedo probar con alto, puedo probar con bajo y ver las diferencias para ver el rango en el que estamos. También en un momento dado podrían buscar algunas ciudades de las que están aquí y ver si se relaciona o si tienen diferentes ciudades se pueden cambiar los datos y usar los que ustedes consideren. En general mi sugerencia es que prueben con los que ya tenemos como promedios, ya sea bajo, medio y alto, para tener un rango y, y pues eso ya les da como los parámetros que necesitan. En realidad, ¿qué define que una ciudad cambie que el impacto sea medio o bajo o alto? No está muy claro. En los artículos científicos que revisamos no se llega a explicar esto, pero mi percepción es que es un poco qué tanto cambia la ciudad. Digamos, hay ciudades que sin ser completamente diseñadas, orientadas al transporte, ya consideran muchas de
estas cosas que ya tienen densidad alta o que ya tienen usos mixtos altos, por la misma evolución de la ciudad. En algunos casos, las colonias que ya tienen más años han evolucionado y han creado esta diversidad de usos. Naturalmente, en otras ciudades hay veces que aunque los edificios no sean muy altos, mucha gente vive en una misma casa y entonces tienen densidades poblacionales mayores a las que uno esperaría. En estos casos, tal vez los cambios urbanos no sean tan grandes y por lo tanto el impacto no sea tan grande. A diferencia de algún lugar donde definitivamente es muy poco amigable para el transporte sustentable y donde algunos cambios, aunque sean pequeños, pues generan mucho impacto porque, base, porque partimos de una base diferente. En este caso, para seguir con el ejercicio, vamos a considerar un impacto alto. Basta con seleccionarlo aquí. Y esto hace que se seleccione el promedio de las elasticidades más altas, que ya les enseñé en la parte de constantes. Como se asume que no hay cambio en la distribución modal, esta parte la dejamos vacío, el 2.3. Y esto pues es un supuesto que dependerá de cada quien en su caso. Normalmente si se promueve de cierta forma el transporte sustentable, es posible que sí cambie la distribución modal, pero también esto a veces se puede hacer el ejercicio con y sin cambio de distribución modal, justamente para ver cuánto de la reducción de emisiones viene por disminución de viajes y cuánto viene por cambio modal, digamos, el avoid o el shift en el modelo de avoid, shift, improve. En cuanto al año de implementación, aquí el ejercicio nos dice que se asume que para el 2018 se logra tener a 5.000 personas en las zonas DOT y que sube 5% cada trienio. Entonces los primeros 3 años son 5.000 personas y a partir de ahí se vuelve lo mismo que hace 3 años multiplicado por 1.05 para ver este impacto, y de esta forma lo podemos copiar. Esto depende mucho de lo que ustedes asumen y puede ir vinculado con planes de desarrollo urbano, con estrategias de intervención. Entonces se pueden ver diferentes escenarios también aquí. De repente hay quienes piensan, bueno, vamos a empezar un fraccionamiento muy grande con consideraciones de transporte sustentable y va a tomar tal vez 2 años en construirse, después 1 año más en que se llene. En ese caso, bueno, eso se puede ir incluyendo aquí, que cada año van a empezar a vivir cierto número de personas. Ya que tenemos esta información, pues en sí ya está. Les voy a enseñar, bueno, los resultados, se puede ver el resultado, pero para no brincar al último, voy a mostrarle un poco de cómo están los cálculos. De las pestañas, la primera es portada, la segunda es captura de datos que ya vimos. Me voy a brincarle de resultados por ahora y vamos a ver cálculos de línea base. Es justo lo que vimos en la presentación de PowerPoint. Empezamos con condiciones urbanas muy generales, el nombre de la ciudad y la población, pero después vemos aquí las elasticidades, que en el caso del impacto alto se considera, perdón, no son las elasticidades, son los indicadores urbanos. Partimos de una densidad poblacional de 33 y un índice de uso mixto de 0.21. Después aquí se ve la información de los vehículos, los datos que pusimos. Se estiman los kilómetros vehículos recorridos a partir de la ocupación promedio y los kilómetros recorridos totales. Se estima después el consumo de combustible usando los kilómetros vehículo con la eficiencia. Después de este combustible se va a calcular el consumo de energía, que está en la fila M. Pero al mismo tiempo también calculamos los kilómetros persona. ¿Esto qué significa? Vamos a decir que si un coche viaja 5 kilómetros con 2 personas, el kilómetro vehículo son 5 kilómetros, pero el kilómetro persona son 10, porque son 5 de una persona más 5 de la otra persona. Esto es importante al momento de que hay cambios en la distribución modal para asignar las personas a diferentes vehículos. Ya que tiene el consumo de energía, se usan los factores de emisión para dióxido de carbono, para metano, para óxidos de nitrógeno y para carbón negro, y todos se agrupan usando el dióxido de carbono equivalente.
Algunos datos que podrían verse aquí si alguien está interesado es la distribución modal en términos de kilómetros persona y en términos de kilómetros vehículo, que a veces cambian un poco. Y aunque no es común, puede ser que en algún caso les interese. Y al final tenemos como un resumen, digamos, del escenario de línea base, donde se calculan los kilómetros recorridos por año por persona, los kilómetros recorridos por día por persona, que puede ser un indicador para ver qué tanto está moviendo la gente, la energía consumida por persona en un año, las emisiones por persona en un año de gases de efecto invernadero y de carbono negro. Entonces, estos son factores que de repente es interesante comparar entre diferentes escenarios o diferentes situaciones. El cálculo de la zona de desarrollo orientado al transporte, la segunda parte es la misma, pero antes de llegar a eso, partimos con calcular el efecto de la zona urbana en la movilidad, y aquí es donde aplicamos las elasticidades que mencionábamos antes. Entonces, para ver el cambio, primero tenemos que calcular el cambio en los indicadores urbanos. Entonces, la intervención 2 tiene una densidad de población de 100, la ciudad promedio, digamos la línea base, de 33, así que tenemos una diferencia de 66% más o menos. Entonces, a esta diferencia le aplicamos la elasticidad. Si recuerdan, la elasticidad vincula los cambios porcentuales. Entonces, hubo un cambio de 66%. Esta es la elasticidad y este es el impacto. Entonces, el cambio de 66% en la densidad poblacional genera un cambio de menos 13% en el número de viajes y de menos 6.74% en la distancia promedio de cada viaje. Se hace lo mismo con el índice de uso mixto. El índice de uso mixto en el escenario DOT aumentó en un 16.99%, que multiplicado con la elasticidad genera un aumento en el número de viajes de 5%, 5.7%, y una disminución en la distancia promedio de viaje de 3%. Ahora, aquí esto puede parecer un poco contraintuitivo. ¿Por qué si aumentamos el índice de uso mixto aumenta el número de viajes? Parece que nos está afectando, que estamos generando más emisiones de las que teníamos antes. Esto simplemente piénsenlo, si ustedes viven en una colonia donde hay tal vez un solo supermercado muy grande, un Walmart, una cosa así, pues probablemente solo haces el súper una vez a la semana y haces un viaje más largo y compras para toda la semana. Pero si en lugar de eso tienes bastantes tienditas de la esquina, digamos, tienditas de conveniencia cerca, pues a lo mejor cada día vas a ir a comprar, entonces vas a hacer más viajes, pero van a ser mucho menores distancias. Es lo que vemos aquí. Al aumentar el índice de uso mixto, aumentan los viajes en 5%, pero disminuye la distancia promedio de cada uno. Los efectos totales, como les dije, se suman. Si tuvieran elasticidades y indicadores urbanos más que quisieran agregar, podrían hacerlo en este reglón. Tenemos espacio, digamos, para otros 4 indicadores si tuvieran la información, y todos al final de cuentas se suman para darle efecto total. El efecto neto, digamos, en el número de viajes es que disminuyen en 7.5% en este caso, y la distancia promedio se reduce en 9.74%. Esto se integra, digamos, el efecto en los kilómetros por persona es de menos 16.55%. Aquí, como pueden ver, la fórmula no es una suma simple, pero es una fórmula que se puede calcular muy fácil a partir de álgebra. El punto y el resumen, digamos, de esta tabla, lo que queremos llegar es que tenemos el promedio de kilómetros por persona recorridos en un año en la ciudad en general y en la zona de desarrollo orientado al transporte, que como se ve sí se reduce casi en 5.000 kilómetros al año. Y entonces ya con estos nuevos kilómetros por persona se asignan a los vehículos, los diferentes modos de transporte, digamos, que aquí como no hay cambio en distribución modal, se asignan a los mismos. Y esto ya, a partir de aquí, calculamos los kilómetros recorridos por vehículo, aquí, y se estiman de nuevo las emisiones como lo hicimos en la pestaña pasada. Esta parte es similar. Hay algunos vehículos, y esto puede ser interesante, vehículos que consideramos sin emisiones extra. Aquí incluimos el BRT. ¿Por qué? Sistemas de transporte masivo como BRT, como metros, como trenes suburbanos, si tuvieran tren ligero, normalmente no cambian su programación de viajes por desarrollos urbanos, a menos que sean demasiado grandes.
Entonces, en este caso, se considera que el cambio en el desarrollo DOT, que las 5.000 personas no son suficientes para que aumente la frecuencia de los autobuses BRT o a que agreguen nuevos autobuses o cambie el tamaño de los autobuses. Así que la gente que se va a estos transportes, la gente que deja su coche, por ejemplo, para irse en BRT, no genera nuevas emisiones. Esto es algo interesante que según el caso que tengan ustedes se puede asumir, se puede cambiar, pero pensando que este modelo se va a aplicar en desarrollos urbanos en ciudades ya establecidas, es común o es lo que más se espera que estos desarrollos no sean tan grandes para cambiar la programación o las líneas de transportes masivos, como puede ser el metro, como puede ser el BRT, al menos en el corto plazo. Es posible, claro, que con el paso del tiempo, si se hace un gran desarrollo nuevo y la gente va viendo para allá, a lo mejor se planea una nueva línea y eso sí va a generar más emisiones, pero en el corto plazo se asume que no va a haber nuevas emisiones por este fraccionamiento. Y eso es interesante porque muchas veces lo que estamos haciendo es pasar gente de vehículos que están contaminando, como el transporte público, como el transporte particular, los coches, a modos de transporte que están siendo subutilizados. Digamos, tal vez en el metro, si entran 100, 500, 1000 personas más al día, distribuidas entre todo el sistema, no se requieren más vehículos, entonces no se generan más emisiones. Entonces, esto nos parece un efecto importante cuando hay cambio en la distribución modal. Y pues bueno, para que sepan que así está considerado. Tenemos aquí un resumen de los valores para la zona DOT, los mismos que calculamos anteriormente. En este caso, como no hubo cambio en la distribución modal, los cambios son muy sencillos, digamos, son similares para todo. En la misma medida en que se redujeron los kilómetros, se reducen la energía consumida y se reduce también las emisiones. Y aquí hacemos algunas pequeñas comparaciones muy sencillas en los kilómetros recorridos por año y en la reducción de emisiones para cada uno de los gases de efecto invernadero y para el carbón negro. Y bueno, estos valores a fin de cuentas ya son el resultado de comparar los dos escenarios que ahora los proyectamos en el tiempo. Se basa en la tasa de crecimiento poblacional de 4.7 que se asumió desde el principio y en la forma como se distribuye la población de la zona DOT para saber cuánta población se mantiene en el escenario de línea base y cuánta población está en la zona DOT. Entonces, a final de cuentas, aunque el modelo habla de desarrollo urbano y de vehículos, lo que estamos siguiendo, lo que realmente lleva las emisiones de un lugar a otro es la gente. ¿Cuánta gente está viviendo en el escenario de línea base? ¿Cuánta gente está viviendo en la zona DOT? Y a partir de eso calculamos los totales. Igual que en la distribución modal es cuánta gente se mueve en un vehículo o en el otro. Aquí se calculan como mencioné, la población que se distribuye en zona DOT o en población de línea base. Se utilizan los factores que ya habíamos calculado al final de las otras dos pestañas para estimar el total de las emisiones en la zona DOT, en la línea base, y a base de esto, digamos, estos son la gente que está viviendo en la zona DOT, la gente que permanece en la línea base. Y con esto ya los resultados son simplemente gráficas y comparaciones entre estos valores. Entonces, empezamos con la reducción del potencial de emisiones con respecto a la línea base, que es tal vez de los valores más necesarios, digamos, más importantes. También vemos las emisiones bajo los diferentes escenarios para gas de efecto invernadero y para carbono negro. Pasamos a los indicadores urbanos, cómo cambia y se ve el cambio en la densidad poblacional, casi de 33 a 100, el cambio en el uso mixto, que no es tan drástico. Se ve los cambios en distribución modal, que en este caso se asumió que no hubo, por eso permanecen iguales. Se ve a través del tiempo cuáles son los habitantes que se espera que estén en la zona DOT. Ahí se ve la gráfica cómo va subiendo poco a poco, con brinquitos cada 3 años. Y también un valor interesante, y creo que esto es importante también recalcar, el modelo estima las emisiones de toda la ciudad después de haber implementado la zona DOT,
pero normalmente, como mencionaba antes, estos desarrollos tendrán un peso pequeño en comparación a toda la población. En este caso, asumir que tenemos 5.000 personas viviendo en zona DOT, solo nos da que 3.6% de la población vive en esta zona. Entonces, esto sí quiero que quede claro, porque a veces parece que las reducciones de emisiones son muy pocas y uno dice, bueno, pero ¿para qué hacemos todo esto si apenas se ve el cambio? Hay que considerar que lo que está haciendo en este caso, el escenario que estamos considerando, solo está afectando a este 3.6% de la población, que son los que reducen sus emisiones, sus viajes en 16%. Lo que creo que es importante considerar es que este es un cambio bastante importante, porque a pesar de que solo estamos modificando la forma de vida, los patrones de movilidad de 3% de la población, conseguimos hacer cambios que son relevantes a toda la ciudad, que se alcanzan a ver, aunque sea un poco. Entonces, no se decepcionen si parecen que los números son pequeños. La verdad es que se logra bastante cambio, aunque solo sea para un pequeño grupo de la población. Y, y además hay que considerar que estos desarrollos orientados al transporte generan también muchos otros co-beneficios y que eventualmente le va a servir a la población que se extiendan y que afecten o que más bien que beneficien a mayor parte de la población. En este caso, se asumió que había un cambio de 5% cada 3 años, y algo interesante es que como la población va creciendo más rápido que eso, al final de cuentas el porcentaje de gente que vive en este fraccionamiento 2 va reduciéndose. Sayen, Finalmente, sí, acabo de abrir el micrófono a Daniela, que Daniela, ¿podés hablar para ver si te escuchamos? ¿Aló? Hola, hola. Daniela. Hola. Perdona, mira, es que cuando llegaste a la captura de datos en la parte de población, me perdí una parte ahí. La verdad no entendí, bueno, ya el resto que has venido explicando bien, pero ahí en esa parte me perdí. No sé si me Ok, puedes aclarar un pedacito, sí. no, no es más. ¿En qué parte? Ah, en la parte de captura de datos, en el numeral 2.3, donde indicaba la parte de población y eso, que es como la Ajá. parte fundamental. Ok, ¿Qué la pesaste? población 2. Sí, ahí. Ok, sí, a ver, lo explico otra vez y si tienes duda lo repasamos. Eh, Dale. en el archivo de casos de estudio, en el punto 2.4, estamos viendo cuánta gente estimamos que va a vivir en la zona DOT. Y aquí lo que se asume es que a partir de 2018 va a haber 5.000 personas. ¿Esto qué significa? Puede significar que en el 2017, por ejemplo, se va a estar construyendo y en el 2018 la gente va a realmente empezar a vivir ahí. Y después, esta zona DOT de alguna forma va a seguir creciendo en un 5% cada trienio, cada 3 años. Esto podría ser porque a lo mejor, pues ya sabemos que parte de la gente va a tener más hijos y van a seguir viviendo en la misma casa, que a lo mejor algunos se mueven a estas zonas solteros, pero después se casan. Y entonces, al incluir esto, se podría incluir en realidad de dos formas. Yo aquí empecé mi estimación desde el año 2018 y puse 5.000 personas los primeros 3 años, y después eh, puse una formulita solo para aumentar este 5%. Otra forma como se podría ver es, y que depende un poco de lo que queramos analizar, es empezar desde el año 2016, que es este año. En el año 2016 va a haber 0 personas viviendo en la zona DOT, en 2017 hay 0 personas, en 2018 ya hay 5.000, y luego en 2019 hay otra vez 5.000, en 2020 hay otra vez 5.000, y a partir de aquí es lo mismo de hace 3 años más 5%. Este escenario y el anterior es lo mismo, solo cambiamos el año de base. Eh, ¿Cómo ves esta explicación? ¿Tienes alguna pregunta en esto? No, ya lo vi, ya estaba viendo ahorita el documento y ya, muchísimas gracias. No, 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 al contrario, que gracias por la duda, y cualquier otro comentario que cualquier persona tenga, por favor avísenos. Gracias. Gracias. Entonces, regresando a los resultados, de hecho vamos viendo cómo cambió el resultado a través de esto.
lo que hicimos básicamente cambiar el año base y se ve aquí en la gráfica como el 2016-2017 se está construyendo y se desarrolla y entonces ya crece. Eh, ay, no estoy seguro qué está pasando, pero mi Excel dio un problema. Híjole, a ver si no se me borra todo. Bueno, ya, regresé. Entonces, eh, ah, mira, eso está interesante para saber. Como hay 0 personas, por ahí hay algunos programas de división entre cero. Vamos a regresar a como lo teníamos antes de que parte en el 2018. Voy a anotar esto para también después revisar en el modelo, poner eh, algún cálculo ahí que si se hace cero no marque error. Pero partiendo de nuevo como lo teníamos pensado, que en el de 2018 tenemos 5.000 personas hasta el 2020 y después ya son 5% más. Ya volvemos ahora hacia donde estábamos al principio. Y bueno, vamos aquí hasta el final. Ya estamos casi terminando con el resumen de los efectos. Perdón. Y vemos que los kilómetros por día cambian 16%, la energía consumida cambia 16%. Esto ya es el total en todos los años considerados hasta 2033, que son 15 años, 16 años, perdón, considerados. Tenemos reducciones de 16.6% también en las emisiones de gases de efecto invernadero y en el carbón negro. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Si quieren voy a dar 1 o 2 minutitos para ver si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, para que todos estemos en la misma página. A ver, si alguien tiene alguna consulta o una duda sobre la herramienta, puede levantar la mano en este momento. Sí, digamos, ahorita ya acabamos la captura, vamos ahorita a ver algunos casos cuando modificamos algunos datos, pero vamos viendo primero que todo esté claro hasta ahorita. A ver. Creo que va quedando claro, puesto que no tenemos manos levantadas. Muy bien, espero que todos hayan entendido. Si volvemos entonces a los casos, el caso 1B, vamos a modificar el impacto, que es algo que es lo que hemos mencionado un poco anteriormente, considerando que el impacto de los cambios urbanos en la movilidad es bajo en lugar de ser alto como lo hicimos antes. Entonces, el cambio es muy sencillo. Vamos a la primera pestaña, en la parte de 2.2 del indicador, y recordemos, ahorita tenemos una reducción de 16.6%. Si cambiamos al impacto bajo, que esto asume elasticidades más conservadoras, digamos, del efecto que se tiene, todo permanece más o menos igual, pero el cambio es de solo 7.6%. Esto podríamos pensarlo como el rango de beneficios que se espera obtener por este desarrollo en función de la diferente respuesta que tengan las personas de la ciudad. Entonces, podríamos pensar desde con mayor seguridad que este desarrollo DOT de 5.000 personas cada 3 años, bueno, 5.000 personas y aumentando 5% cada 3 años, va a generar reducciones de emisiones de kilómetros recorridos y de emisiones y de energía consumida entre 7.6 y 16% al año. Y como les decía, como esta ya es la diferencia, muchos de los detalles que puede haber en la información, como supuestos, el pensar que si consideramos o no un modo de transporte, se reducen. Y entonces, aunque muchas veces es difícil saber si las emisiones totales, digamos, el número absoluto,
es acertado porque hay algunas consideraciones en el proceso. Estas diferencias sí son bastante confiables. Y por eso yo digo que este es un modelo muy bueno para comparar escenarios, más para hacer realmente estimaciones en el momento. Pero bueno, al final de cuentas, en política pública casi siempre queremos evaluar cuál es la mejor opción de lo que se puede hacer y creo que estos valores van a ser muy útiles. Hasta aquí llegamos con el caso uno. No sé si hay alguna duda, si hay alguna pregunta hasta aquí, algo que quisieran que revisáramos, podemos regresar, ver los datos. Eh, Voy a dar unos segunditos para ver si alguien tiene algún comentario y si no, pasamos al siguiente caso. A ver, si alguien tiene alguna pregunta, bueno, si no quieren hablar, entonces pueden hacerla por el chat, sí, por el chat de preguntas también. Sí, también, sobre todo si alguien no tuviera micrófono a la mano, por el chat también podemos contestar las preguntas. Yo creo que todo va quedando claro. Por el momento, yo voy entendiendo. Entonces, este, creo que ha sido bastante claro en la explicación, Sayer. Entonces, puedes seguir adelante. Ok, muy bien. Estoy guardando este archivo y ahorita vamos a empezar con el caso 2. Entonces, guardado y bueno, voy a cerrar esto. Vamos al caso 2 ahora en Guadalajara. Vuelvo a abrir el modelo y empezamos otra vez con lo mismo desde el principio. Voy a dar como. Este va a ser el caso para Guadalajara. Entonces, voy a tratarme un poquito más rápido. En este Sayer, caso ya... ¿Sí? tenemos una pregunta de Juan Pablo Díaz, que es ¿por qué no usas la repartición modal en la línea base? Ah, a ver, me regreso para abrir y para explicar. En el caso del salto, en la parte de la línea base, en la captura de datos, lo dejamos en blanco. Esto fue porque estamos asumiendo, y esto está escrito aquí, en el 2.3, que no hay cambio de la distribución modal respecto a la zona de la ciudad. ¿Qué tan realista o no realista es esto? Depende un poco de la situación. Si por ejemplo, vamos a decir que se construyera un nuevo fraccionamiento DOT en una ciudad donde se usa mucho el transporte privado, pero no existe, no se cambian los autobuses y tal vez no se cambia, tal vez no hay en la zona donde se construye el fraccionamiento muy buen transporte público, podríamos pensar que la gente va a seguirse moviendo en los mismos modos de transporte, aunque sus viajes se pueden reducir. ¿Sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, un escenario en México. Es muy común que tengamos ciudades y en México y que en las afueras de la ciudad hay un fraccionamiento de casas habitación sin comercio. Es algo que ha pasado mucho en México, donde tienes fraccionamientos muy grandes de casas de interés social, de tal vez 10 o 20 mil casas a veces, y hay muy poca provisión de tiendas, por ejemplo, o de espacios de esparcimiento o de empleos de oficinas. Una posible intervención para mejorar el nivel DOT, digamos, de este fraccionamiento podría ser construir edificios de oficinas o edificios de comerciales aquí. En ese caso, como no se está ofreciendo más oferta de transporte público, es posible que mucha gente se siga moviendo de la misma forma que ya lo hacen. Tal vez ya tienen su coche y probablemente lo sigan usando en el corto plazo, pero el tener las tiendas más cerca puede reducir la distancia de los viajes, así que puede que sí se generen ahorros, aun cuando no cambie la distribución modal. En este caso, para hacerlo un poco más sencillo, eso es lo que se asumió. Se asumió que el cambio del desarrollo DOT no fue suficiente para generar cambios en la distribución modal, al menos en el corto plazo, y por eso dejamos esta parte en blanco. En el siguiente ejercicio
sí se consideran cambios en la distribución modal, entonces vamos a ver cómo funciona. Si quieres esto lo repasamos y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta que alguien quiera hacer, algún otro comentario o duda. Bueno, entonces vamos a seguir con el siguiente caso. Eh, Voy a tratar de irme un poquito más rápido porque creo que, bueno, mucho es lo mismo y me voy a enfocar más en las partes que cambian. Primero, igual que otra vez, capturamos los datos. Estamos hablando ahora de una ciudad mucho más grande, toda la zona metropolitana de Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México. Que por lo mismo crece un poco más lento, pero tiene ya siendo una ciudad un poco más consolidada, la densidad es mucho más alta, la densidad poblacional. Esto también puede ser porque el Salto, la ciudad que vimos antes, tiene un carácter más industrial, por lo que la densidad poblacional tendería a ser menor. De nuevo vamos a poner los vehículos, la información de los vehículos. En el caso pasado hubo varios modos de transporte que dejamos en cero, porque simplemente no existía en la ciudad, no había BRT o no había trolebús o tren ligero. Aquí sí tenemos más modos de transporte, así que creo que este caso va a ser un poco más interesante. Digamos, el anterior era un poco más sencillo para ver las bases del modelo, y aquí vamos a poder jugar un poco más con factores como la distribución modal o diferentes escenarios. Espero no se aburran mientras capturo la información. No quise tenerlo ya listo para dar tiempo a que ustedes también puedan estarla capturando en sus computadoras. Y así todos vamos paso a paso en lo mismo. Aquí ya capturé la información de la ciudad, de los vehículos y de la información general de la ciudad urbana. En este caso, en la zona DOT se asume que tiene un poco mayor densidad poblacional, 105 habitantes por hectárea, que es 15% más de lo que ya se tiene, pero es bastante realista, digamos, no es nada descabellado hacer un desarrollo urbano con 15% mayor de densidad poblacional. Y lo que sí se asume que se aumenta el índice de uso mixto en un 30%. Volvemos a considerar impacto alto en el efecto del desarrollo urbano con la movilidad, que en la revisión bibliográfica que hicimos, esto parece congruente para México. Hicimos un estudio en Mérida y el impacto era bastante alto en comparación con los impactos reportados para las ciudades en Estados Unidos, por ejemplo. Ahora, aquí sí se considera que hay una nueva distribución modal en el número de viajes, y voy a aprovechar este ratito para explicar esa tabla. La distribución modal puede calcularse de dos formas. Una es la distribución modal de los vehículos y otra es la distribución modal de las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a decir que de 100 viajes, podemos pensar que a lo mejor 30 de ellos se hacen en coche automóvil privado y, no sé, 50 en el transporte público y los restantes 20 tal vez en transporte de carga, por decir algo. En este momento estamos hablando o sea, puede verse de dos formas, que de 100 vehículos viajando, tenemos 30 que son coches, 50 que son autobuses o transporte público y otros 20 que son autobuses de carga. O podemos pensar que de 100 personas que están viajando, 30 lo hacen en coches,
50 lo hacen en transporte público y esos 50 podrían ir en menos camiones y 20 van en transporte de carga. Entonces, estas dos cosas pueden pasar. En este caso, en el modelo podemos poner las dos opciones. Perdón. Si, el, si la distribución modal se tiene en transporte, en kilómetros vehículo o digamos en los vehículos, se llena esta parte de las primeras dos columnas FG, en donde se puede poner el número total el número de viajes por persona por día en promedio, se ponen las proporciones de uso de cada vehículo y la distancia promedio de cada, perdón, el número de viajes y la distribución promedio. Perdón. Y, perdón, una pequeña confusión. Esto que les comentaba es en la parte de cálculos auxiliares, que aquí es donde pones el número de viajes por persona, la distancia promedio por viaje, la distribución modal en kilómetros vehículo y con eso se hace la conversión a kilómetros persona. En este caso se hay que considerar la ocupación de cada vehículo, porque definitivamente no es lo mismo tener un transporte público, un autobús con tal vez 20 o 40 personas viajando 10 kilómetros, que tener esa misma gente, esas 20 o 40 personas en transporte privado. Entonces, esta herramienta aquí al final nos ayuda a hacer esa conversión entre el número de viajes, distancia promedio de viajes y distribución modal de kilómetros persona a kilómetros vehículo. Ahora ya, perdón, regresando al 2.3, también hay otra variación que puede haber en la distribución modal, y es que se puede tener en viajes o en kilómetros. El modelo trabaja con kilómetros persona. Entonces, si tú tienes tu información en el número de viajes, vamos a decir que 5 de cada 10 viajes se hacen en transporte público, es un poco diferente a pensar que el 50% de los kilómetros recorridos por persona se recorren en transporte público. Entonces, aquí se puede poner información por viajes o directamente por kilómetros persona. En nuestro caso, ya tenemos la distribución modal en kilómetros persona, lo cual es más fácil. Así que simplemente lo vamos a capturar tal como está. Listo. No sé si hubo alguna duda en esta parte de las distribuciones modales. De repente, la distribución modal puede expresarse de diferentes formas y el modelo tiene las opciones para ponerlas de diferentes formas. Solo hay que saber, en base a la información que se tiene, dónde capturarla. Pero si hay cualquier duda, con toda confianza, escríbanlo en el chat o alcen la mano y lo revisamos con más detalle. Ahora, para la implementación, en este caso, se asume que a partir del 2017 se genera una zona DOT donde viven 221.744 personas y que se considera una zona DOT para el 5. Y que va a crecer a la misma tasa de la población de la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, digamos, se parte de esta cantidad de población y va creciendo igual que el resto de la población de la ciudad. Para hacer eso, pues tomamos esto y lo multiplicamos por la tasa de crecimiento poblacional. Digo, por 1 más la tasa de crecimiento poblacional, que la tenemos aquí arriba. Es el 1.72. Esta fórmula la arrastramos a las demás celdas. Ay, perdón, me equivoqué me faltó poner aquí para que no cambie la celda de la tasa de crecimiento.
Tenemos Sí, una mano levantada de don Carlos Atalaya. ok. Don Don Carlos, te Carlos, escuchamos. puede hablar para ver, ya tiene el micrófono Sí, activado. buenos días o hola a todos, ¿me escuchan? Sí, muy bien, lo escuchamos muy bien. ¿Cómo están? Bueno, gracias de antemano por la exposición y el tiempo que nos brindan esta oportunidad. Quería un poco comprender un tema esencial para mí, ¿por qué el modelo está dirigido a grupos poblacionales? Es decir, porque el modelo es posible aplicarlo para toda una población o Sí, tiene límites, es decir, no sé, se puede hablar de 100.000, 200.000 habitantes nada más o solo por fracciones de poblaciones. ok. ¿Me dejo entender Eh, la pregunta? sí, sí, creo que sí te entiendo. El modelo lo pensamos inicialmente en que sería útil sobre todo para desarrolladores urbanos o planeadores de transporte o de desarrollo urbano en una ciudad que estén pensando analizar posibles escenarios a futuro. Vamos a decir que quieren implementar una política que va a cambiar la condición urbana de la ciudad y quieren ver y estimar el efecto en la movilidad y eventualmente en las emisiones de carbono. Es posible que sí haya cambios radicales que cambien de forma radical una ciudad y en teoría el modelo podría hacer eso también, aunque pensamos que en la mayoría de los casos serían cambios relativamente pequeños en términos del porcentaje de la población afectada. Es decir, consideramos que un nuevo fraccionamiento va a afectar tal vez a menos del 10% de la población, una cosa así. De ahí algunas consideraciones, pero son pequeñas, no son muchas, eh, como pensar que la estructura del BRT, por ejemplo, no va a cambiar, que se mantienen los mismos camiones, la misma frecuencia, porque tal vez el cambio poblacional no es tanto. Ahora, si uno quisiera evaluar con esto el cambio en toda la ciudad, sí se puede hacer. El principio es el mismo. Y sí entiendo que en algunas ciudades, por ejemplo en México, pasa a veces que en ciudades pequeñas de repente se construyen fraccionamientos muy grandes y tal vez el 80% de la población en cuestión de 3 4 años acaba de llegar a la ciudad, es migrante, digamos, tal vez hubo una nueva fábrica y pusieron un nuevo centro habitacional para los obreros y en tiempo muy breve un gran porcentaje de la población llega con sus factores. El modelo funcionaría en esos casos también y solo habría que revisar si algunas consideraciones siguen siendo válidas o no. Pero en la mayoría sí funciona bien. Me parece que la única que habría que revisar es lo que mencioné perdón, aquí en cálculos de zona DOT, los vehículos sin emisiones extra. Si se tiene un metro, un trolebús, un sistema articulado, tal como está ahorita el modelo, se asume que no cambia, digamos que el escenario DOT no afecta a tanta población como para generar un cambio en este transporte masivo. Si sería el caso, que podría ser, por ejemplo, que tal vez no es un nuevo desarrollo DOT, sino que es una nueva línea del metro y que gracias a esta línea del metro va acompañada de tal vez centros comerciales alrededor de cada estación del metro, por ejemplo, y se quiere analizar el impacto urbano de esas zonas DOT que se generaron nuevas. En ese caso, solo habría que cambiar esta parte en los cambios en los kilómetros recorridos que se generan. Es decir, si aumenta la frecuencia, por ejemplo, de los autobuses o el número de los autobuses que llevan el sistema articulado, si aumenta el número de trenes de metro o tren ligero, entonces solo en la celda esta que es la celda F48, que ahorita tenemos cero, habría que agregar los kilómetros recorridos por vehículo adicionales, digamos, la parte nueva y la cantidad de los vehículos adicionales que se agregan teóricamente. Y si mal no recuerdo, los demás cálculos a los kilómetros vehículo, digamos, habría que revisar solo esta fila, pero la mayoría de las fórmulas ya están puestas para que cambiando estos tres ceros se integre eso. Así que
La respuesta es sí, el modelo sí funciona para esto. Hay algunas consideraciones muy pequeñas que pueden revisarse, pero en teoría sí puede funcionar. Y una ventaja es que esta consideración se da sobre todo en los sistemas de transporte masivos, una línea de biarticulados, un metro, y esos transportes normalmente existen en ciudades ya más establecidas, por lo que en muchos casos ni siquiera va a haber cambios. Pero sí, se puede usar eso para toda una ciudad. No sé si con eso quedó contestada la pregunta. No sé si aún estoy en audio. ¿Aló? Ah, sí, te escuchamos. Ah, no, gracias. Sí, 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 ya pude entender la idea. Ok, Tenía esa duda. Gracias. sí, sí, sí. En ese caso solo aquí incluiría, o sea, la población en las zonas 2 pues sería la población total y funcionaría el resto igual. Entonces, siguiendo con el ejercicio número 2, nos quedamos en la población que está viviendo en zona DOT, el punto 2.4, que escribimos los 221.744 personas y luego crecen a la misma tasa de crecimiento de la población. Y pues ya, vamos a ver los resultados ahora. Tenemos de nuevo los cálculos de línea base, que es similar a lo que ya habíamos visto en el ejemplo anterior. Para la zona DOT es donde sí se va a poner un poco más interesante, porque esta vez sí tenemos, ¿dónde está? Sí hay algunos cambios en la distribución modal. No son cambios muy, muy grandes. Ya haciendo los cálculos, no es tan grande el efecto, sobre todo a nivel ciudad. Y es de nuevo lo que les comento, si parte de la población se está moviendo diferente, el efecto se diluye un poco entre toda la población de la ciudad. Aquí tenemos de nuevo los cálculos. En este caso, de nuevo asumimos que el sistema articulado no cambia, no crece el sistema. Y donde las cosas se ponen más interesantes y cambian comparados con el ejemplo anterior es perdón, al ver los resultados en los cambios en los kilómetros recorridos por persona, ya tanto al año como el día, en la energía consumida y en las emisiones. Vemos que los kilómetros bajaron solo en un 0.72%, entonces en realidad la gente en este caso se asume que siguen moviéndose más o menos igual en promedio. Sin embargo, gracias al cambio modal, las emisiones bajaron mucho más. La energía, tanto la energía consumida como las emisiones, bajaron en 5, más o menos 5.6, 5.7%, aunque el cambio en la distancia recorrida fue muy poco. Entonces, esto también nos lleva a entender cómo funcionan esos cambios urbanos. Hay veces que la gente se sigue moviendo lo mismo, por ejemplo, si se instala una nueva estación de metro o una nueva parada de camión, tal vez la gente sigue transportándose a los mismos lugares las mismas veces, pero el cambio en el uso modal permite que las emisiones se reduzcan. Entonces, este modelo evalúa ambos y en este caso se puede ver la diferencia. También tenemos los efectos de la zona DOTS en los kilómetros recorridos por año. Para los habitantes de esta zona, la diferencia es de 2.9% y las diferencias en las emisiones. Bien, vemos los escenarios otra vez, se proyectan a través de los años y ya en los resultados vamos a ver cómo están las diferencias. Las emisiones totales, de nuevo el cambio es pequeño porque se afecta un porcentaje pequeño de la población. Aquí se ven los cambios que se proponen para la zona DOT en cuanto a densidad poblacional e índice de uso mixto. Aquí sí hay cambios en la distribución modal, aunque como ven tampoco no es nada muy radical. Y de nuevo creo que hay que entender que si pensamos en desarrollos pequeños, que tal vez es lo que es factible en la mayoría de los casos, pues el impacto es importante en cierta sección de la población, tal vez en una colonia o en algunos barrios, algunas manzanas alrededor del desarrollo,
pero muchas veces no se logra afectar a toda la población en general. En este caso estamos hablando de una ciudad de más de 4 millones de habitantes, entonces, pues definitivamente no esperamos que en 1 o 2 años 4 millones de habitantes se muevan diferente. Esperamos tal vez que en este caso alrededor de 250,000 personas cambien sus patrones, y creo que es un muy buen paso, y hay que pensar también que esto va poco a poco. No quisiera dar falsas esperanzas de que en un cambio de una sola colonia se puede generar cambios enormes. Sin embargo, sí son cambios muy importantes para esas personas, y son cambios que se van expandiendo y que van siguiendo. En este caso, solo el 5% de la población cambia, digamos, vive en zonas DOT, pero a pesar de eso se consiguen cambios promedios para toda la persona bastante significativos. Entonces, sigue siendo relevante, y hay como también algo que no evalúa este modelo, pero hay bastantes cobeneficios. Voy a tomar un pequeño descanso para ver si hasta aquí hay alguna duda. Ya este fue el segundo ejemplo. Vamos a jugar un poquito con este caso, pero antes de eso quisiera ver que todos estemos en la misma página. A ver, si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla a través del chat o puede levantar la mano en este momento. Y si no, entonces continuamos ya para ir cerrando. Sí. Bueno, parece que no hay Ok. otra pregunta. Entonces, vamos siguiendo ya con lo último, ya estamos casi terminando. Vamos a considerar el caso 2B, los mismos datos, pero ¿qué pasa si cambia la zona DOT un poco? Entonces, me regreso al modelo y vamos a la parte de captura de datos. Estoy aquí acomodando las dos ventanas. Y vamos a asumir que la densidad poblacional de la zona DOT sube de 105 a 119. Y, perdón, antes de eso, solo para recordar y para dejar en mente, con este escenario inicial tenemos reducciones de alrededor del 5% de las emisiones. Vamos a ver cómo afecta este cambio. Entonces, asumimos que la densidad poblacional en la zona DOT aumenta un poco más, a 119, y el índice de uso mixto sube a 0.26. Los dos me parecen a mí valores bastante realistas. Es un cambio de 30% mayor que el promedio, y de 15% mayor que el promedio. Así que no estamos hablando de ningún cambio radical que sea difícil. Estos son cambios aceptables, modestos, que la población puede definitivamente tomar sin muchos problemas. Y se ve que el impacto es bastante importante. Las reducciones de emisiones que antes eran de solo menos 5.6, 5.7% más o menos, ahora cambiaron a casi 10% en algunos casos, menos 9.8% para las emisiones de efecto invernadero. Y esto creo que es importante porque ahí se ve la importancia de los reglamentos. Realmente subir la densidad poblacional de 109 a 119 tal vez no es tanto, es tal vez permitir 1 o 2 pisos más de altura, pero se pueden generar importantes beneficios. Entonces, creo que aquí se ve el potencial de ese tipo de cosas, de cómo estos cambios un poco ya marginales sí generan importantes reducciones. Que claro, esto se da también porque pues ya se consideró el cambio de distribución modal, que ya se había asumido, y pues bueno, que el 5% de la población tiene acceso a esto. Con esto terminamos los dos casos. Quisiera de nuevo ver si hay alguna duda, alguna pregunta hasta ahora. Y si no, me gustaría también dar un poco de espacio por si hay cualquier comentario en general. Ya básicamente con esto terminamos los ejercicios, y daría por terminar la sesión. Pero si hay alguna pregunta, si hay alguna duda que quiera verse al final, pues con todo gusto. Ok. Bueno, creo que no tenemos preguntas o no sé si alguien quiere
hacer un último comentario sobre la herramienta y qué le pareció la capacitación. ¿Puede levantar la mano? Sí, sería muy bueno también para nosotros, pues, ¿qué pensaba esta capacitación? Estuvo muy larga, estuvo muy buen tamaño. Cualquier comentario nos sirve para el futuro también, mejorar este tipo de capacitaciones. Sí. Y de nuevo, si puedo nomás mencionar, mi correo está aquí disponible si alguien después tiene algún problema o quisiera, tiene alguna duda o quisieran pensar en alguna expansión, alguna otra idea que tengan para este modelo, con toda confianza pueden escribirme y pues lo platicamos y vamos viendo qué se puede hacer. Sí. Bueno, no tenemos levantado manos, pero bueno, a mí me gustaría agregar, decir algo, Sayeli. Es primero, bueno, darte las gracias por esta capacitación. Yo creo que, bueno, ahí pude ir usando la herramienta poco a poco y entonces me he dado cuenta, ¿verdad? Que no era tan difícil como cuando lo explicaron en el webinar. Y también, bueno, tiene sus desafíos, ¿verdad? Porque me he dado cuenta que hay muchísima información, por ejemplo, que no hay en Costa Rica. Entonces, también ese desafío de generar la información que se necesita para poder aplicarla en Costa Rica y creo que ha sido bastante útil. Yo lo que me llevo en este momento es precisamente usarla, practicar más, usar esta herramienta para ver cómo la aplico en Costa Rica y nada más agradecerte por tu tiempo, no solamente, ¿verdad? Ahora en este espacio, sino que también por el tiempo que le dedicaste y muchísimas gracias. No, muchísimas gracias por la invitación y también si alguien la utiliza, a mí me encantaría saber pues cómo la están usando y qué resultados obtuvieron. Esta herramienta pues la hicimos en conjunto con BARC, el Centro de Transporte Sustentable WRI en México, y creo que lo que para nosotros lo mejor es que se utilice lo más posible. Entonces muchísimas gracias a la plataforma LEDS de Latinoamérica por el webinar pasado y esta capacitación, por todo el apoyo y la difusión que esperamos ayude a que esta herramienta se use más. Y bueno, quedamos atentos también para ver qué experiencias tienen de usarla y para apoyarnos. Al final de cuentas, creo que todos queremos mejorar las condiciones de nuestras ciudades. Muchas gracias, Ayel. Y bueno, invitar a los y las participantes de hoy a que practiquen más esta herramienta y que nos den sus impresiones y sus recomendaciones también sobre la herramienta. Pueden ahí ven el correo de Sayel y si no, también pueden escribir al info@letslack.org y nosotros le hacemos llegar la información tanto a Leti como a Sayel. Sobre sus recomendaciones y comentarios sobre la herramienta y, y seguimos entonces en contacto para futuros intercambios virtuales y a los participantes muchísimas gracias por su tiempo y seguimos en contacto. Muchas gracias a todos. Que tengan un Hasta buen luego. día y un muy buen fin de semana. Hasta luego.